El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, Radio Caracas Radio. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía Zoom. El primer invitado se trata de Humberto Prado. Él es comisionado presidencial para los derechos humanos y la atención a la víctima. Con él vamos a hablar acerca de la próxima visita a nuestro país del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan. Humberto Prado, muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Un abrazo a ti y saludo a toda tu radioaudiencia. Un abrazo. Un abrazo. Pues mucho interés de conversar con usted y escuchar su opinión, análisis acerca de esta visita, sobre todo tomando en cuenta las actividades que viene organizando nuestro invitado con familiares, víctimas, defensores de derechos humanos, enviando un mensaje al doctor Karim Khan. ¿Qué puede decirnos y qué expectativa tiene usted en lo personal en torno a este tema? Lo escuchamos. Bueno, mire, yo primero, y me disculpa, yo quiero enviar primero un mensaje donde yo instar a las autoridades para que pongan en libertad al señor Javier Tarazona y a Roland Carreño. Es injusto lo que están haciendo y por eso me atrevo a cogerme estos segundos para enviar este mensaje, para llamar la atención para que estas dos personas queden en libertad y sin restricciones porque son inocentes. Segundo, de la pregunta que usted me hace, mire, yo creo que toda Venezuela, todos los defensores de derechos humanos, todas las víctimas, incluso toda la sociedad civil, debe estar a la expectativa de lo que va a ser la visita del fiscal Karim Khan, que es primera vez que un fiscal de una instancia como es la Corte Penal Internacional visita un país en nuestra región y va a venir desde Colombia, y que simplemente cuando ya nosotros vemos en la página de la Corte Penal Internacional, ya él confirmando que viene a Venezuela y que tiene por lo menos, y que da por lo menos una agenda donde se va a reunir con altas autoridades, Poder Judicial, sociedad civil y organizaciones no gubernamentales. Esos son los 4 puntos que yo le leí en la nota de prensa que aparece en la página de la Corte. Y nosotros hemos estado diciéndole al fiscal por varias vías, a través de mensajes y a través de Twitter y a través de lo que son redes, de que es importante que él incluya en su agenda a las víctimas y familiares. Igualito cuando por lo menos la señora Michelle Bachelet visitó a Venezuela en el 2019 por primera vez, ella se reunió con todas las organizaciones de derechos humanos y le dio 3 minutos a cada uno de las organizaciones para que por lo menos expresaran lo que por lo menos querían exponerle en 3 minutos. Y también después se reunió con todas las víctimas, y eso fue muy importante en vista de la falta de justicia que hay en nuestro país y de instituciones que precisamente tengan como misión el atender por lo menos prontamente las injusticias que se viven en cuanto a las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias,
torturas y tratos crueles, degradantes o inhumanos y delitos sexuales, además de persecución a grupos políticos. Y yo creo que lo que se le ha solicitado a través de muchas vías, precisamente uno, es que reconsidere incluir a los familiares y a las víctimas para que sean oídos. Yo sé que él seguramente dice que es muy delicado reunirse con víctimas que después pueden ser testigos en causas que se puedan estar llevando en esa instancia internacional, y comprendo, pero yo creo que hay muchas vías para hacerlo, y por lo tanto yo creo que es importante este punto de esta pregunta tan importantísima que usted me hace, entrando en cuanto a las expectativas, en que por lo menos uno reconsidere incluir a víctimas y a familiares, además de las que ya dijo, ¿no? Que es importante que se reúna con las organizaciones de derechos humanos, es importante. Es importante que se reúna con la sociedad civil, es importante, porque son por lo menos grupos que llevan casos ante esa instancia internacional. Pero también es importante de esa fortaleza que han tenido los familiares y las víctimas en nuestro país, que por lo menos una visita tan importante como es el fiscal de la Corte Penal Internacional los oiga, los atienda, y por lo menos yo estoy seguro que en cada una de las actuaciones que el fiscal Karim Khan ha tenido, y que en los foros que nosotros hemos organizado, que llevamos por 5 foros, que llevan por nombre, incluso porque ese nombre lo discutimos con víctimas, y fueron ellos quienes le dieron por lo menos el estilo que dice: las víctimas le hablan al fiscal Karim Khan de la Corte Penal Internacional. Hicimos 5, esos 5 se están transcribiendo, le están poniendo subtítulos al inglés, y además de ello se está poniendo en blanco y negro, de manera de dar ese rostro a las víctimas en una instancia tan importante como es la Corte Penal Internacional, que es lo que uno puede hacer, porque uno no está representando víctimas, sino simplemente cumpliendo con un deber en la instancia en los cuales nosotros estamos en los actuales momentos. Ahora, me gustaría ahondar en el tema de la reunión o el posible encuentro con organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales. Por lo que usted menciona, aparentemente ahora mismo no hay una agenda que se conozca. Sin embargo, entiendo que hay organizaciones y familiares que se están organizando para intentar establecer algún tipo de contacto con el doctor Karim Khan, que puede compartir con nosotros. Lo escuchamos. Bueno, mire, yo le voy a hablar como comisionado de derechos humanos, pero también primero como defensor. Muchas veces cuando uno no consigue participar en una audiencia para exponer un caso como tal, seguramente, por lo menos en el pasillo o por lo menos caminando, uno siempre busca de hablar con el comisionado, con el relator. Y en este caso, yo creo que es muy difícil que muchas víctimas vayan a La Haya, pero en vista de que el señor Karim Khan viene a nuestra tierra, yo creo que uno debe ser muy bien recibido por toda Venezuela, por las víctimas, por los familiares, por las organizaciones de derechos humanos, porque es una instancia internacional penal que está llevando a cabo un caso interesante de una cantidad de personas en nuestro país que han fallecido, que los han asesinado, que los han desaparecido, que los han torturado, que han cometido delitos sexuales con ellos, grupos políticos que han sido perseguidos, muchos que están en el exilio, otros que se encuentran en la clandestinidad, otros que se encuentran simplemente arriesgando, pero manteniéndose en el terreno. Entonces, yo creo que uno, María Alejandra,
todo Venezuela tiene que darle la bienvenida a este señor Karim Khan. 2, que en vista de que viene a nuestra tierra, hay que buscar la manera de que los familiares y las víctimas sean oídos y que las ONG se unan también a los familiares para que precisamente impulsar a que las víctimas puedan ser escuchadas por el señor Karim Khan. Y 3, todavía nada más lo que se tiene son estos 4 puntos que le dije anteriormente, pero no hay una agenda con quién voy a ir a reunirme, pero también hay una cosa que sí se está por lo menos corriendo, es que al parecer se va a ir a visitar a personas, presos políticos. Ahora, con relación a este tema, y lo hemos hablado con otros especialistas en derechos humanos, existía la preocupación acerca de la seguridad de aquellos que decidan compartir su testimonio con el doctor Karim Khan, tomando en cuenta la situación en nuestro país. ¿Qué puede decirnos sobre este tema y además cuál es su opinión al respecto? Las debidas garantías que tendrían que tener estas personas que decidan pues contar lo que han sufrido, lo que han vivido producto de la represión en nuestro país. Lo escuchamos. Bueno, yo le diría, por lo menos, que seguramente me están oyendo muchísimas personas porque siempre me comentan después de una entrevista con usted. Yo le diría, por lo menos, primero, cuando una persona que está llevando una denuncia tan importante de un hijo que le hayan asesinado, de un esposo que le hayan asesinado, de un ser querido que le hayan quitado o se lo hayan detenido arbitrariamente o se lo hayan torturado y en las torturas por lo menos han muerto. Yo le diría, uno, no es que las víctimas tengan nada que perder, pero le diría que la visibilidad le da más protección a las víctimas. Más bien estar callado es una forma de mantenerse más bien con mucho riesgo. Segundo, aquí ninguno de nosotros puede decir yo respondo por la vida de fulano de tal, porque nosotros sabemos cómo opera el régimen. Simplemente se ponen de acuerdo y van por la persona como sea, porque hay suficientes elementos de personas que por lo menos han sido detenidas, han sido sembradas, han sido asesinadas extrajudicialmente y no pueden venir con el cuento yo respondo por fulano de tal. No, ninguno de nosotros podemos responder por ninguna persona, pero yo simplemente, por lo menos como una persona que toda mi vida he estado trabajando por derechos humanos, yo estoy bajo medidas provisionales emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo está mi esposa, lo están mis hijos incluso. Y esas medidas, tú te pones a ver todas las amenazas que nosotros hemos recibido continua y sostenidamente y hemos aparecido en programas, no hace a que nosotros no continuamos con el trabajo que estamos desarrollando. Entonces yo creo que independientemente de que se pueden poner en peligro a las víctimas, yo diría que las víctimas siempre han estado en peligro y que más bien la visibilidad de las víctimas, que por lo menos el fiscal Karim Khan diga me voy a reunir con las víctimas, le da más protección a las víctimas en vista de que sabe de que esa persona tiene que estar más segura y simplemente buscar de tener un protocolo de seguridad para que por lo menos esta persona que va a visitar nuestro país próximamente sienta que por lo menos existen hasta protocolos de seguridad para las víctimas. Si me permite, Humberto Prado, tenemos que hacer una breve pausa para ir a publicidad. Al regreso, quisiera referirme a una de las razones que esgrime el fiscal para visitar Venezuela, que tiene que ver con el principio de complementariedad. Él dice textualmente en esta nota de prensa a la que usted hacía referencia,
La comunicación es esencial para explicar el mandato de la Fiscalía y de la Corte Penal Internacional y fomentar la confianza de las partes interesadas. Dice, aguardo con interés la oportunidad de escuchar y de aprender de este primer viaje a la región. Y sobre este principio de complementariedad, tiene que ver con la posibilidad de que la Corte asuma un papel por encima de la jurisdicción penal nacional, la venezolana. Es decir, la posibilidad de que finalmente se abra o no una investigación en el caso de Venezuela. Yo le ruego permanezca unos minutos más. Al regreso le pedí un comentario sobre este punto en específico. Ya venimos. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando con Humberto Prado, comisionado presidencial para los derechos humanos y atención a las víctimas. Y yo le dejaba una inquietud acerca del principio de complementariedad. Quisiera su comentario al respecto y la posibilidad cierta de que se abra una investigación por presuntos delitos de lesa humanidad en nuestro país después de esta visita que va a realizar el fiscal Karim Khan. Lo escuchamos. Sí, bueno, mire, nosotros estamos ahorita en una fase que tiene que ver con la admisibilidad y que a su vez se divide en dos partes, que tiene que ver con la complementariedad y la gravedad. Y precisamente esta parte complementaria de la visita que va a hacer el fiscal Karim Khan, uno, Mariale, y aquí hay que ser muy claro, ¿no? Aquí hay que tener los pies sobre la tierra de que el régimen está jugando duro para hacer ver de que Venezuela cuenta con las instituciones para hacer justicia y llevar a la justicia, valga la redundancia, a las personas involucradas en muchos de las denuncias que se tienen en esa instancia internacional. Y ahí la complementariedad. Imagínense, si somos un poquito, por lo menos, desconfiados y en hacer seguimiento a todo lo que está haciendo el régimen. Bueno, uno reformó de manera express el Código Orgánico Procesal Penal, el Código Orgánico Penitenciario, la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás sujetos procesales, el Código Orgánico de Justicia Militar y la Ley del Estatuto de la Policía de Investigación. Ese es uno, ¿no? Que tiene que ver nada más y nada menos con el área legislativa. Dos, se dan unas sentencias, y te voy a nombrar nada más el de Rufo Chacón, que condenan
a los responsables de las lesiones que le causaron a Rufo Young. Condenan al sargento que asesinó a David Vallenilla, después que lo habían absuelto. Cambian de calificación a las personas que asesinaron bajo tortura al capitán Acosta Arévalo. Cambian incluso igualmente de calificación a los responsables del asesinato de Fernando Albán. Igualmente al de Juan Pablo Pernalete. Entonces, segundo punto, están haciendo ver de que el sistema de justicia en nuestro país está operando. 3, nada más y nada menos que calabozos, tanto en la DIGESIN como en el SEBIN. Entonces dicen que ahora tiene un responsable del Ministerio de Servicios Penitenciarios. 4, personas que estaban ahí antes recluidas, los envían te pongo el caso de los policías metropolitanos, los envían al centro penitenciario Fénix en el estado Lara. A personas que estaban en la DIGESIN y en el SEBIN, los envían a Yare, al Rodeo, a Tocuyito y a un penal que le dicen Libertador en el edificio de la planta. Entonces, fíjense lo que está haciendo ver el régimen para cuando venga el fiscal decirle, mira todo lo que nosotros estamos haciendo, reformamos normas, sentenciaron a los responsables de los casos tales y tales y tales, modificamos los sitios donde dicen que eran de tortura y han asesinado personas, han quedado modificadas y ahora están en manos del Ministerio de Servicios Penitenciarios. Hemos sacado eso a las personas que dicen que son presos políticos a centros penitenciarios donde están mejor tratados. Entonces, esa es por lo menos nada más y nada menos que le van a decir las personas que le van a dar la bienvenida cuando llegue. Entonces, ¿qué queda de parte nuestra? Simplemente de hacerle ver la realidad de nuestro país, la realidad de las personas que han fallecido bajo la custodia de el régimen en cada uno de estos espacios. Cómo se modificaron estas normas de manera que no consultaron a ninguna sociedad ni a ninguna academia, sino simplemente las reformaron. También cómo de un día para otro le dieron responsabilidades en esos calabozos al Ministerio de Servicios Penitenciarios y dónde trasladaron a cada una de estas personas que cuando tú por lo menos preguntas, mire, ¿y cuántas personas han fallecido en las cárceles del país? Que está tan buena que están trasladando a todas estas personas. Nada más y nada menos. Han fallecido más de 176 personas y el 79% todas son por situaciones de tuberculosis y de desnutrición, nada más y nada menos. Entonces, imagínense a qué sitio mandaron a estas personas que se encuentran privadas de libertad y el resto de las muertes son asesinadas por situaciones que hay internamente en las cárceles de nuestro país, como usted sabe. Entonces, toda esa mentira que ellos por lo menos tienen montada para hablarle, se tiene que desmontar para hacerle ver a este señor, ya que viene a nuestro país y es más difícil ir hasta La Haya, y ya que viene, hay que desmontarle por lo menos todo este teatro que tienen montado con la verdad, únicamente con la verdad, y con la verdad en blanco y negro. Y además de blanco y negro, hacer un esfuerzo para que todo lo que se le entregue esté en inglés y no en español. Humberto Prado, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la tarde de hoy, siempre clarísimo, como siempre, comisionado presidencial para los derechos humanos y atención a la víctima, gracias. Nosotros vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope
@RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Ede Vessuri y la sociología de la ciencia. La ciencia no solo incumbe al laboratorio, entendido como un espacio cerrado y neutral, impermeable a cualquier influencia proveniente del exterior, sino que tiene mucho que ver con las condiciones que caracterizan a su entorno. Este ha sido el lema de la doctora Ede Vessuri, argentina de origen, pero quien dedicó gran parte de su carrera al Centro de Estudios para la Ciencia del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. La profesora Vessuri lleva cerca de medio siglo escribiendo sobre el carácter social de la ciencia, obra plasmada en más de 30 libros, varias decenas de artículos y cientos de conferencias en varias partes del planeta. Forma parte de una corriente intelectual orientada a mostrar que la ciencia es también una construcción social, influenciada por valores e intereses de diversa índole y de consecuencias tanto negativas como positivas. Es decir, la generación, distribución y utilización de los conocimientos implican procesos que están modulados por la ideología, la política, la economía, la historia y la cultura, cuyo análisis resulta absolutamente imprescindible. Más aún en esta época, marcada por tan rápidas y radicales transformaciones en el área del desarrollo tecnocientífico, de enormes consecuencias en todos los planos de la vida humana. En 2006, Ede Vessuri fue galardonada con el Premio Nacional de Ciencia y en 2017, la Society for Social Studies of Science y el Institute for Scientific Information la reconoció con el Premio John Bernal por sus contribuciones en el campo de los estudios sociales de la ciencia. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo en RCR 750, la radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y en esta parte del programa hablamos acerca del destino político en nuestro país, que pasa por varios temas, incluyendo la posible celebración o no de un referéndum revocatorio, la continuidad o no del gobierno interino de Juan Guaidó. Nos acompaña la doctora Cecilia Sosa Gómez, quien fue presidenta de la antigua Corte Suprema de Justicia. Doctora, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muchas gracias, encantada en saludarte y dispuesta a que conversemos esos temas que me parecen bastante trascendentes y no están muy consustanciados en este momento, al menos públicamente. Pues mucho interés de conocer tu opinión, análisis acerca de esta propuesta que incluso ha mencionado uno de los rectores del Consejo Nacional Electoral, que otra vez nos habla de un posible referéndum revocatorio. Da la impresión, doctora, y esto lo digo a título personal, que es como una especie de manzana envenenada, o al menos a la luz de lo que ya vivimos en 2016, cuando los tribunales, echaron por tierra esta posibilidad. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Mira, yo creo que antes de plantearnos un referéndum revocatorio, que parece que hasta, como tú bien lo dices, miembros del propio Consejo Nacional Electoral están creando expectativas sobre la respuesta de que a partir del 10 de enero
estarían cumpliéndose el tiempo para que ese revocatorio prosperara. Creo que primero tenemos que resolver, como tú muy bien lo decías al inicio de esta entrevista, qué vamos a hacer con la Asamblea Nacional. Lo digo porque ya llevamos 2 estatutos para la transición, uno que obviamente es del año 2016 y el segundo que es una reforma que es del año 2020, el 26 de diciembre del 2020, que por cierto a texto expreso dice que decae, o sea que ya no estaría vigente el 5 de enero del 2022. Eso quiere decir entonces que si la Asamblea Nacional, a través de la comisión delegada y de su presidente Juan Guaidó, no toman medidas para saber cuál es el rumbo de la oposición de este país, bueno, se caería toda la estructura que hay establecida, empezando por el presidente encargado, por la comisión delegada, por los embajadores que están designados por Guaidó, la misma representación para el diálogo entraría en la misma crisis porque está designada por ese gobierno interino. Entonces me parece que es un punto esencial que desgraciadamente nuestros políticos ven en el estatuto una estructura jurídica y resulta que es una ruta absolutamente política. Entonces la situación de incertidumbre en que se encuentra la estructura opositora frente a un régimen internacional que reconoce a Juan Guaidó y a la Asamblea Legítima, bueno, todo eso, me imagino que Maduro está esperando desesperadamente el 5 de enero para que eso deje de existir. Si no se toman las medidas adecuadas, en primer lugar, ejecutar algunos aspectos del estatuto, imagínate que caeríamos en que ya el control y la protección de los activos de Venezuela en el exterior ya no los tendría bajo su, digamos, su línea de protección el gobierno interino. Entonces me parece que hablar de un referéndum revocatorio en este momento, bajo una circunstancia tan delicada, con una ambigüedad en un proceso electoral que no tiene ninguna garantía de, digamos, electorales para votar. Si me hablas de un revocatorio, tú me tienes que hablar de de otro Consejo Nacional Electoral, de una estructura de un gobierno en transición. O sea, de verdad que creer en un revocatorio así, porque con este Consejo Nacional Electoral, aunque me simplifique los procedimientos, el control del Poder Judicial, que no es Poder Judicial. Entonces, no sé, me parece que siempre estamos ofreciendo espejitos a la gente y la gente ya está cansada de espejitos, quiere acción. Y las acciones están en el estatuto. Y desgraciadamente nuestros políticos no han entendido que esta es una constitución en pequeño, es una constitución que rige para que ellos sean legítimos. Entonces, si yo hago desaparecer esto, además por no cumplirlo, no hay nada legítimo en el país. Lo único que haría legítimo es el Tribunal Supremo en el exilio, porque fue designado antes de el estatuto originario del 2016. Bueno, para que la gente lo entienda, ¿frente a qué estaríamos? O sea, ¿qué estaríamos enfrentando, doctora? Y sobre todo la comunidad internacional que ha reconocido el gobierno interino en nuestro país. Eso en primer lugar. Y por otra parte, quienes plantean un revocatorio no ofrecen una especie de reconocimiento retroactivo a Nicolás Maduro, cuya elección no cumplió con las garantías nacionales y tampoco internacionales. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Bueno, la situación es que el revocatorio no hay duda que está en la Constitución. Sería ejecutar un artículo de la Constitución
bajo un statu quo igual al que tenemos en este momento, salvo que haya algún cambio real en la mesa de negociaciones de México, si es que eso va a continuar, porque eso también está en una incertidumbre. Entonces, no pareciera que este Consejo Nacional Electoral, que también es espurio, nombrado por el Tribunal Supremo de Justicia, cuyas normas se las dictó el propio Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, ese es el consejo que va a ejecutar ese revocatorio. Entonces, el acto es válido. ¿En qué sentido? En que está en la Constitución. Revocar a un usurpador es factible, esa es la pregunta. Revocar a un usurpador por un instrumento jurídico constitucional es factible. La respuesta primera que a uno se le ocurre, como a cualquier ciudadano normal, es no. Un usurpador no sale con un revocatorio, aunque lo hagamos. Entonces, el punto aquí es que yo tengo que tener más realidad. Yo tengo que ofrecer algo que tenga consistencia y que tenga efectividad, o sea, que se pueda cumplir. Por ejemplo, fíjate que en este estatuto, de el que está en este momento vigente, el del 26 de diciembre del 2020, me crean una instancia que no las deben, por cierto, la Asamblea, que es una agrupación de organizaciones civiles que van a actuar para asesorar al presidente Guaidó. Entonces, tampoco es un consejo político. ¿Por qué no lo nombran? Porque ese consejo político no es el que estudia las opciones, informa a la ciudadanía sobre cuáles son las rutas, qué tiene que hacer cada ciudadano. Unos dicen que votemos, otros que no votemos. La Asamblea dice que no votemos. Los partidos dicen que sí, pero los partidos están dentro de la Asamblea. Sí, de verdad que creo que los propios partidos están generando en la ciudadanía, con esta situación tan dubitativa o acomodaticia, de alguna manera, una falta de confianza en todo lo que se les ofrece, aunque fuera viable. Esa es la realidad de lo que nos está pasando como ciudadanos. Los ciudadanos no estamos en ninguna parte. ¿Qué es eso del G4? ¿Qué es eso? ¿Cómo es posible que en un comunicado de la Asamblea Nacional aparezca abajo las banderitas o los signos de los partidos? Eso es una violación constitucional. Estamos realmente enloquecidos. Yo de verdad, por eso es que los ciudadanos están de espalda a toda decisión, ni siquiera lo siguen, porque es que el venezolano lo que necesita es claridad, no que unos digan vamos a hacer esto, los otros dicen que vamos a hacer lo otro. No es que lo más importante son las negociaciones, no, ahora nos empatamos con el tema del fiscal que va a venir, entonces todo el mundo halaga al fiscal, estoy hablando del fiscal de la Corte Penal Internacional, y el fiscal sabe a qué viene. ¿Tú sabes a qué viene el fiscal? Digo, bueno, según la nota de prensa, a sostener reunión con personas interesadas en nuestro país a propósito de la situación que está en marcha en esa instancia judicial, doctora. Viene a determinar si la Corte Penal Internacional debe actuar como medio complementario a lo que se haga en base a los derechos humanos en Venezuela. A eso viene. Ese es el objetivo. Es decir, si yo veo todo bello, si yo veo que los fiscales le están dando su cargo estable, si yo veo que ciertos acuerdos no tiene cómo actuar, porque internamente la acción del tribunal
internacional es complementaria a lo que se haga en el país. Él viene a medir eso. Ojalá lo pueda medir, porque tampoco sabemos si lo van a dejar reunirse con las víctimas, con las ONG, no lo sabemos. Entonces, y va a pasar varios días. Entonces, empezar ya uno a halagar al fiscal porque viene y creer que porque él viene va a haber una realidad que va a estar completamente disfrazada y bueno, pintada con otra imagen. Vamos a esperar que llegue, no tenemos por qué adelantarnos a darle unas gracias. Al contrario, lo que estaríamos señalándole es que lo que va a encontrar es un disfraz y que lo que tiene que hacer es hablar con las víctimas, es visitar la tumba, esa tumba recién pintada que le va a oler a pintura. Bueno, esa es la que tiene que visitar el helicoide, tiene que visitar los presos políticos. Bueno, no sé si me entiende. Estamos así como... Entiendo perfectamente su preocupación y creo que es compartida por buena parte de la sociedad. Tenemos que hacer una breve pausa para ir a publicidad. Yo simplemente le trasladaría la siguiente inquietud. ¿Cuál sería la situación institucional de Venezuela luego del evento de noviembre? Y lo saco a colación porque varias organizaciones políticas que hacen vida en la Asamblea Nacional de 2015 van a participar y algunos de sus dirigentes están ganados a la idea de, bueno, desmontar de alguna manera, y no sé si pueden hacerlo, el gobierno interino que encabeza Juan Guaidó. ¿Cuál sería la situación institucional de Venezuela a partir de esa fecha? Le ruego, permanezca unos minutos más, a regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Les saluda Andrés Velázquez y los invito cada miércoles a sintonizar un programa que aborda de cerca la actualidad política y social del país. Contigo, Andrés Velázquez. No te lo pierdas. Contigo, Andrés Velázquez, solo por RCR 750, la radio que se ve. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, la radio que se ve.
Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca del futuro político de nuestro país, que pasa no solo por propuestas como las que hemos discutido, esto de un supuesto referéndum revocatorio, sino también la continuación o no del gobierno interino de Juan Guaidó. Nos acompaña la doctora Cecilia Sosa Gómez y yo les hago una inquietud acerca de la situación institucional luego del evento de noviembre. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Mira, aquí hay una separación entre el mundo internacional y el nacional. En el mundo internacional, el presidente reconocido como interino y presidente de la República se llama Juan Guaidó. Malo, bueno, regular, joven, viejo, influido por gente que no es la correcta, bla, bla, bla. Ese es el presidente interino, el que conoce los 50 países que lo apoyan, no conocen otro. Independientemente de que la Asamblea Nacional el 5 de enero, si reforma el estatuto y extiende su legitimidad, pudiera nombrar otro presidente interino, porque esa es su potestad en el estatuto. Ahora, a lo interno, la lucha de la oposición es: si quiero que siga Juan Guaidó, no quiero que siga gobierno interino, no solo Juan Guaidó. Entonces, si no quiero que siga gobierno interino, decae el estatuto, no hay más estatuto, no hay más, hay entonces partidos políticos. Eso que están pretendidamente creyendo en el 21 de noviembre. O sea, se acabó el gobierno interino, no existe, ni existe nadie que pueda representar a Venezuela que no sea el usurpador. Así de simple. Entonces, a lo interno, estamos destruyendo lo que a lo internacional apoya. Esa es nuestra realidad política hoy. ¿Cuál es la solución? ¿Cómo sería, cómo podríamos caminar en una ruta más cierta? Mantener que la Asamblea Nacional dice no se vota el 27, es lo que dice Guaidó, que es el jefe de la oposición, aunque los partidos digan que no. Ese jefe de la oposición dice no votemos el 27. Está bien, los partidos por su cuenta participaron y salieron todos menos. Esos partidos van a tener que repensar qué van a hacer del 21 al 5 y van a tener que correr a renovar o reformar el estatuto actual para poder seguir existiendo una Asamblea Nacional que tenga un presidente que a su vez es presidente interino. Porque si desaparece la Asamblea Nacional, desaparece el presidente interino. Cuando eso desaparezca, aquí no quedan sino partidos políticos y no hay oposición. ¿Quién representa a la oposición? ¿Quién? Entonces, yo no entiendo cómo políticamente, estando como tan claro esta situación, porque esto no es jurídico lo que estamos hablando, lo jurídico es el apoyo de esas acciones políticas. Si yo fuera Juan Guaidó, ya hubiera empezado a buscar los miembros de la sociedad civil que me van a asesorar para saber qué hacer. Nombro 12 personas, 8 personas, 6 personas de la sociedad civil que representen, digamos, una autonomía, que no sigan línea de partido, en 2 palabras. Y esa digamos, esa organización, con ella, determino si voy a reformar el estatuto y yo sigo siendo el presidente interino. Pero para eso hay que tener carácter, voluntad y crear una nueva ruta. ¿Esa ruta es el revocatorio? No lo sé, puede ser. Y puede que el revocatorio haya que meterlo en el estatuto. Y hay que meter entonces el revocatorio en las negociaciones. Ahora, ¿cómo van a quedar la representación política en la negociación después del 21 de noviembre? Es otra incógnita.
porque si esos partidos no obtienen lo que aspiran, porque seguramente el fraude será excelente, funcionará perfecto, entonces no se quedarán en una mesa y tendrán que sustituir a esas personas de la mesa por personas independientes, sociedad civil, que manteniendo posiblemente al coordinador y algunos del apoyo técnico, entonces sigan con la mesa de negociación, porque los demás perdieron su legitimidad al no apoyar la continuidad de el gobierno de ¿cómo se llama? De Juan Guaidó. De Guaidó. Sí, doctora, que la situación es francamente complicada, la verdad, ¿para qué nos vamos a engañar? Doctora Cecilia Sosa Gómez, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, expresando opinión, análisis, yo diría que su preocupación en torno a el futuro político institucional en el corto y el mediano plazo de nuestro país. Gracias. Nosotros nos despedimos, y gracias, y lo hacemos a nombre de Jaime Nestales de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Wilitzer Caña, en la producción Yay Pacheco, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La radio que se ve.